Buen día a todos. Hoy hablaremos sobre alteraciones de la cognición y la conciencia. Bienvenidos. En este video tocaremos varias preguntas puntuales. La primera, ¿a qué se le denomina inconsciente colectivo? Cabe aclarar que el término inconsciente colectivo se utiliza para referirse a procesos mentales que ocurren sin que la persona sea consciente de ellos. Estos procesos son parte del funcionamiento de la mente, pero no son accesibles a la conciencia directa del individuo. A menudo, estos procesos son rápidos, automáticos y operan en segundo plano, influyendo en el pensamiento, las emociones y el comportamiento de una persona de manera que no son inmediatamente evidentes. El concepto de inconsciente colectivo se ha vuelto especialmente relevante en la psicología y la neurociencia cognitiva, ya que se ha descubierto que gran parte de nuestro procesamiento mental, incluidos los prejuicios, las preferencias y los mecanismos de toma de decisiones, pueden ser influenciados por procesos inconscientes. Algunos ejemplos de estos procesos incluyen la atención inconsciente. A menudo podemos dirigirnos hacia nuestra atención, un estímulo o tarea sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Nuestra mente puede filtrar ciertos estímulos o información de manera automática antes de que llegue a la conciencia. Memoria implícita. Las experiencias pasadas pueden influir en nuestras decisiones y reacciones actuales de manera inconsciente. La memoria implícita se refiere a la capacidad de recordar información o eventos sin esfuerzo consciente. Prejuicios inconscientes. Los prejuicios inconscientes y estereotipos pueden existir a nivel inconsciente y afectar nuestras actitudes y comportamientos sin que seamos conscientes de ello. Esto se conoce como un prejuicio implícito. Y por último, procesamiento emocional inconsciente. Las emociones pueden influir en nuestras decisiones y reacciones de manera inconsciente. Por ejemplo, a veces tomamos decisiones basadas en emociones sin ser conscientes de cómo estas emociones nos están afectando. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional, también conocida como negligencia visual, es un trastorno neuropsicológico que implica una disminución en la capacidad de una persona para prestar atención o responder a estímulos en una parte específica del campo visual, generalmente en un lado del espacio. Esto puede ocurrir como resultado de daño cerebral, como un accidente cerebrovascular o una lesión en el hemisferio cerebral derecho. Existen dos tipos principales de negligencia atencional. Una de ellas es negligencia espacial izquierda. En este tipo de negligencia, la persona afectada tiene dificultades para prestar atención a objetos o estímulos que aparecen en el lado izquierdo del campo visual, independientemente de dónde estén ubicados en relación con su posición. Puede ser conscientes de la existencia de objetos en el lado izquierdo, pero tienden a ignorarlos o no procesarlos adecuadamente. Esto puede afectar su capacidad para leer, dibujar, conducir y realizar actividades cotidianas. También la negligencia espacial derecha, aunque es menos común que la negligencia espacial izquierda, la negligencia espacial derecha implica una falta de atención o procesamiento deficiente de objetos en su lado derecho del campo visual. Al igual que la negligencia espacial izquierda, los individuos con este tipo de negligencia pueden no ser conscientes de los objetos o estímulos a su lado derecho y pueden tener dificultades en la realización de tareas que requieren una atención equilibrada. Es importante destacar que la negligencia atencional no se debe a un problema en los ojos en sí, sino más bien a un trastorno en el que el procesamiento de la información en el cerebro, los individuos
con negligencia atencional pueden beneficiarse de terapias y rehabilitación específica para aprender a dirigir su atención hacia el lado descuidado del espacio visual y manera su funcionamiento en la vida cotidiana. La rehabilitación suele incluir ejercicios diseñados para aumentar la conciencia y la atención en el lado afectado, así como el uso de ayudas visuales como espejos o señales para compensar la negligencia espacial. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hacia su favor? El aprendizaje inconsciente, a menudo conocido como aprendizaje implícito, se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades o información sin una conciencia consciente o intencionada del proceso de aprendizaje. A diferencia del aprendizaje explícito en el que las personas son conscientes de lo que están aprendiendo a su esfuerzo por adquirir nuevos conocimientos. El aprendizaje implícito ocurre de manera automática y a menudo sin que la persona se dé cuenta de que está adquiriendo nueva información. Este tipo de aprendizaje es especialmente relevante en la psicología y la neurociencia cognitiva y se ha estudiado en diversas áreas. La evidencia a favor del aprendizaje implícito proviene de una variedad de experimentos y estudios científicos que han demostrado que la persona puede adquirir conocimiento y habilidades de manera consciente en las siguientes situaciones. Aprendizaje y habilidades motoras. En el aprendizaje de habilidades motoras, como montar en bicicleta, tocar un instrumento musical o realizar algún movimiento deportivo, las personas pueden mejorar su desempeño sin ser necesariamente conscientes de cómo aprendieron esos movimientos. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, propuesto por Ivan Pavlov, es un ejemplo de aprendizaje implícito. Los sujetos pueden aprender a asociar un estímulo con una respuesta sin ser conscientes de la conexión. Aprendizaje de patrones y regularidades. Las personas pueden aprender patrones y regularidades en datos o información, como en una identificación de secuencias lógicas o una detección de relaciones entre elementos sin ser conscientes de cómo lo hacen. Y por último, aprendizaje de idiomas. Al aprender un nuevo idioma, las personas pueden adquirir ciertas reglas gramaticales y estructuras de manera implícita, lo que les permite usar el idioma de manera más fluida sin necesidad de pensar en las reglas gramaticales de cada oración. La evidencia de la existencia del aprendizaje implícito se ha obtenido a través de estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que han demostrado la activación de áreas cerebrales asociadas con el aprendizaje, sin que el sujeto informe de la conciencia consciente del proceso. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Bueno, el concepto de memoria inconsciente se refiere a la idea de que la información, experiencias y recuerdos pueden influir en el comportamiento de las respuestas de una persona sin que necesariamente estén conscientes de esos recuerdos. La memoria inconsciente es una parte de la memoria que no se encuentra accesible a la conciencia inmediata, pero que pueden afectar el pensamiento, las emociones, las acciones de manera sutil. Aunque en un concepto interesante, es importante señalar que la evidencia y la investigación en este campo pueden ser introvertidas y se ha discutido en diversos contextos como la psicología y la neurociencia cognitiva. La evidencia a favor de la memoria inconsciente incluye memoria implícita. La memoria implícita se refiere a la capacidad de recordar información o habilidades sin una conciencia consciente en el que está recordando. Por ejemplo, alguien puede aprender a andar en bicicleta o tocar un instrumento musical sin poder expresar verbalmente todos los detalles de cómo se hace. Esto sugiere que la información se almacena de manera no consciente. Investigaciones de PRIMIC. Los estudios de PRIMIC implican
que las exposiciones previas a estímulos pueden influir en la percepción y el procesamiento de estímulos futuros. Por ejemplo, si se muestra una palabra relacionada de manera sutil antes de presentarla, una palabra objetivo, la persona puede procesar la palabra objetivo más rápidamente, incluso no es consciente de la influencia del estímulo anterior. Amnesia global transitoria. En casos raros, la amnesia global transitoria, las personas pueden perder temporalmente la capacidad de recordar eventos recientes, pero aún pueden realizar tareas y actividades cotidianas de manera efectiva. Esto sugiere que la información necesaria para realizar estas actividades se almacena en algún lugar del cerebro, incluso si están inmediatamente accesibles a la conciencia. Sin embargo, es importante destacar que la naturaleza en el alcance de la memoria inconsciente son temas de debate en la investigación cognitiva y neuropsicológica. Algunos argumentan que la influencia de la memoria inconsciente es menos importante de lo que sugiere la teoría, mientras que otros argumentan que desempeñan un papel significativo en el comportamiento y la cognición de humanos. La investigación continúa en el campo, pero comprenden mejor cómo funcionan los procesos de la memoria, tanto conscientes como inconscientes. Bueno, voy a describir dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. La primera es la agnosia visual y atención selectiva preservada. La agnosia visual es una condición en la que un individuo no puede reconocer objetos o estímulos visuales a pesar de que su visión visual está intacta. En un síndrome neuropsicológico, un paciente podría presentar agnosia visual, lo que significa que no puede reconocer caras, objetos, colores, pero su capacidad de atención selectiva para progresar la información visual en general podría estar relativamente preservada. Esto significa que el paciente podría presentar atención a estímulos visuales sin reconocer lo que está viendo, lo que lleva a una desconexión entre la percepción y la atención visual. Y la segunda posible disociación es la atención sostenida y percepción fragmentada. En algunos casos, una persona puede sufrir de un síndrome neuropsicológico en el que la atención sostenida está gravemente afectada, lo que significa que tiene dificultades para mantener la atención durante largos periodos de tiempo. Esto puede resultar en una percepción fragmentada del entorno. La persona puede ser capaz de percibir objetos o estímulos visuales, pero la atención intermitente o deficiente hace que su experiencia sea fragmentada y descontinua. Esto podría llevar a problemas para procesar la información de manera coherente y afectar la comprensión del mundo que les rodea. Estas disociaciones demuestran cómo el síndrome neuropsicológico puede afectar selectivamente la percepción o la atención, lo que resulta en una variedad de desafíos cognitivos para las personas afectadas. Cada caso es único. La naturaleza exacta de la disociación dependerá de la ubicación y la gravedad de la lesión cerebral o otra causa subyacente del síndrome neuropsicológico. Esto sería todo. Les dejo las bibliografías en el cual se investigó, se sacó la información para poder realizar el video. Les agradezco mucho por su atención y que tengan buen día.